Una emisora del Grupo de Medios del Norte. Miembros de Adora, celebrando 100 años de la radio dominicana. Secapsi presenta Capacidades al Límite. Un espacio educativo donde un grupo de profesionales darán lo mejor de sí para orientarle en los temas concernientes a la discapacidad, inclusión, accesibilidad, salud mental y física. Conversaremos con un personaje destacado de nuestra sociedad, más el acontecer nacional e internacional. Desde ahora, disfrute y aprenda de Capacidades al Límite. Buenos días, Santiago, Ciudad Corazón. Buenos días, Ana, José, a la licenciada Dilcia Paulino que nos acompaña en el día de hoy, Nilson, como siempre, en los controles, y a todos esos radioescuchas que desde su casa nos acompañan cada sábado. Bienvenidos sean todos a Capacidades al Límite. Adelante, Ana. Buenos días para todos los fieles oyentes que sábado tras sábado sintonizan su programa Capacidades al Límite. Como cada sábado le traemos un amplio contenido y muy interesante. Hoy en nuestro tema central vamos a hablar de la importancia de la salud mental en los docentes, un tema bastante interesante. Vamos a darle los buenos días al señor José Fernández. Buenos días para todos mis compañeros en cabina y esa audiencia fiel de cada sábado. Bien, Nilson, vamos entonces con la sección de informaciones generales. Adelante. Con tantas ocupaciones, no te enteraste de lo que ocurrió en Capacidades al Límite. Es tiempo de documentarte los hechos importantes que impactaron la semana, aquí y allá. Son las informaciones generales con José Fernández. Bien, estamos con informaciones generales. Hoy Día Mundial de la Población y Día Mundial del Caballo. Un día como hoy, en 1877, nace Horacio Vázquez, militar y político dominicano de una trayectoria que todos conocemos, el que conoce la historia, porque hoy en día tú le preguntas a los muchachos quiénes fueron los padres de la patria y te dice Juan, Pablo y Duarte. Una cosa importante, Horacio Vázquez fue la persona que en el año de 1928, al negarse a entregar el poder después de 4 años de gobierno, como decía la Constitución, dijo que él había sido elegido por la Constitución de 1905 o 6 por ahí, que le daba 6 años de gobierno, se quedó a la fuerza en el gobierno y provocó la llegada de Rafael Leónidas Trujillo Molina, alias El Jefe, en 1930. Y a Horacio Vázquez debemos agradecerle al desorden de los 6 años de Horacio Vázquez de 1924 a 1930, debemos agradecerle la llegada al poder de Trujillo. O sea que desde el 24 estamos con este desorden. Sí. Ya casi se acerca el momento de solucionar todo eso. ¿Cómo será? No, de forma mágica. No, en el 28 hablamos. De forma mágica. La reforma policial dice que Ese puede ser la otro reforma Trujillo, policial va a la Cámara de Diputados con riesgo de perimir allí. La reforma policial, yo quisiera saber de qué se trata esa reforma, porque es que yo veo a diario tantos abusos de los policías en la calle, golpeando mujeres, quitándole la vida a menores, golpeando a la ciudadanía. Vi ahí unas personas que están disfrutando en el río, y al río fueron ellos a llevarle los motores. Y ellos están mostrando todos sus documentos, que se van a llevar los motores porque los motores no podían estar ahí. Lo que pasa es que los policías se embriagan de poder, porque tienen tienen su arma, tienen todo, o sea, ellos piensan que ya pueden hacer y deshacer con los ciudadanos, y eso también hay que corregirlo. No sé cómo será que se va a colocar en la reforma, la famosa reforma policial. Lo que más daño hace a la policía es el apoyo que tiene desde el poder para hacer esos abusos
Ningún policía, ninguno, y se puede decir en alta voz, va a abusar del ciudadano si no tiene el apoyo de su coronel, de su general y el apoyo del gobierno. Ese es un problema que viene desde el poder, desde el Estado. Es una política de Estado y por esa razón los abusos, hasta que deje de ser una política de Estado, no van a desaparecer. Porque mientras se tenga el apoyo del Estado, esos abusos continuarán por los siglos de los siglos. Lamentablemente es así. La Cámara de Cuentas encontró 379 proyectos sin ejecutar, pese a tener presupuesto. O sea, 379 proyectos que supuestamente tienen proyectos, pero no se ejecutaron. Pero son proyectos que tienen su pago, tienen su presupuesto, se le dio su dinero, pero no se ejecutaron. Y nadie se entera de eso en el gobierno, no lo saben allá y la Cámara de Cuentas lo dice en los periódicos. Aparte de que encontraron 247 que no estaban en el presupuesto inicial, pero estaban con presupuesto, pero no estaban en el presupuesto inicial. Es increíble cómo se descubre a diario una corrupción en el gobierno. Pero lo peor de todo es que se descubre. ¿Y qué pasa después que se descubre? Sin consecuencias. Exacto. Eso incentiva la corrupción, la falta de consecuencias. Bueno, por otro lado, Paliza informa que el gobierno aprueba política presupuestaria para el 2027 con prioridad en gastos sociales e inversión pública. Ahí es que está el meneo, tú sabes. En los gastos sociales, cuando hablamos de gastos sociales, ahí se incluyen las ONG. Sí. Entonces, ahí es que yo digo, yo no sé en cuáles asociaciones sin fines de lucro se están invirtiendo tanto dinero, porque te puedo decir que en vez de aumentar la cantidad de asociaciones que reciben presupuesto, eso cada año se va desapareciendo, va reduciendo. Pues cada año sacan 5 y 6 instituciones el presupuesto. Entiendo que hay muchas ONG que no cumplen, ¿verdad? No cumplen con las exigencias. Lo debe identificarla. Exacto, no cumplen con los criterios establecidos, no cumplen con muchísimas cosas que exige, que está contemplada en la ley 12205, pero caramba, yo conozco de instituciones que sí cumplen con eso y que tienen un presupuesto muy por debajo de los 50,000 pesos, que yo no sé para qué realmente se lo asigna, y lo grande que le exigen entonces, que debe tener un contable con un presupuesto de 20,000 pesos y debe tener un contable para eso. Para llevar, entonces, ¿en cuáles proyectos sociales es que está el gobierno invirtiendo? Se llama populismo. Exacto. El gobierno tiene a muchísimas personas con salaritos de 1.500 pesos al mes, como una forma de retener esos votos, le llaman votos cautivos, y sencillamente esa es la inversión social, darle 1.500 pesos a un pobre para mantener ese voto a favor del partido de gobierno. Bueno. Así se maneja el gobierno. La gasolina regular y el gasoil regular bajaron 3 pesos. Wow. Ay, yo te extrañé el sábado, Ramón. ¿Qué pasó? Te extrañé que voy a pelear, no sé si con Facebook o con Nilsson, porque la felicitación de Ramón se cortó cuando felicitamos a Ramón, que estuvo de cumpleaños el sábado. Eso fue Nilsson, un boicot. No, eso no fue Nilsson, no. Yo voy a defender a mi amigo Nilsson. No, ese es el problema de Facebook. Ahí mismo recordé que tú siempre, tu lema, que tú dices, ¿cómo es? Que si sube. No, si sube, sube, y si baja, se queda. Ah, sí. Entonces. No, pero no baja, si baja, se queda. Pues mira, tiene 2 semanas bajando, bajó esta semana 3 pesos. Sí, pero cheleando, José. La gasolina regular y el gasoil 3 pesos. El GLP, que no había experimentado baja ni alza, bajó 2 pesos. Yo pensé que 3 centavos. No, 2 pesos, 2 wow. pesos. No se están exagerando en el gobierno con esas rebajas. Ustedes saben que con los impuestos que se le están poniendo a las transferencias y a los pagos con tarjeta, las gasolineras habían decidido no recibir tarjeta. Un problema para mucha gente, como por ejemplo como para mí, porque yo regularmente pago con tarjeta, pero ellos están en ese dilema, si dejan de recibir tarjeta, porque es que el negocio no va a ser factible para ellos, van a tener que pagar un impuesto.
Entonces las gasolineras dan una tregua de 30 días antes de decidir si dejan de aceptar pago con tarjeta. Sería lamentable porque esto va a afectar a muchas personas. Pero Porque claro. No, y uno tiene que andar con ese dinero arriba. Y como muchos están no los nos gusta. atracos también ahora mismo. ¿Tú a entiendes? muchos no nos gusta andar con dinero encima, precisamente Exacto. por la delincuencia, pero Claro. si nos obligan a esto, aunque yo creo que eso no va a ir muy lejos, porque es que el negocio, uno de los negocios grandes de los bancos son las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. Los bancos le hacen presión al gobierno por Fíjate. encima de Ana Claro. Vegas. Fíjate que ellos te rebajan por el uso de la tarjeta, te rebajan una cantidad de dinero. Si tú te pones a ver, no, son 50 pesos, son 75 pesos. Pero 50 pesos, 75 pesos entre miles de ciudadanos o millones de ciudadanos es un dinero. Pero Sí, claro. Es un dinero. Entonces, ellos no creo que ellos permitan eso. Pero bueno, vamos a ver. El gobierno, presionado por la crítica de diputados, consideran renovar o arreglar el Código Penal. Pero le voy a hacer una advertencia. No esperen que es mucho lo que se va a hacer. Ahí se va a hacer condena, por ejemplo, por yo decir que Dilcia es fea. Dilcia me va a... Digo, Dilcia, no es que tú eres fea, tú eres hermosa. Pero es un ejemplo. Yo digo que... no, Ramón, vamos a decir Ramón. Sí, Que Ramón es feo y ahí le pega. el ejemplo es mejor. Ay, Dios. Yo digo que Ramón es feo. Sí, Y de Ramón nacimiento. se va y me pone una querella porque yo le dije feo. Yo puedo fácilmente coger 10 años de cárcel por No, y te decirle la pongo, feo a José, Ramón. te la pongo, por decirme feo. Pero que Según el espérate. código penal. El Código Penal. Yo era el niño escúchame. lindo de mi madre, José. Pero esa pena, ellos pueden hacer ahora esa pena, ponerle 5 años. Eso es lo que más que pueden hacer. Dile. Eso siempre ha estado. Yo recuerdo que una fiscal sometió a una empleada porque le dijo feo a su niño y ella estuvo presa. Sí, pero esa fiscal abusó de su Entonces, puesto. por eso pregunto, porque la señora Esa estuvo vez no presa. era, esa vez no, eso no fue legal y eso se criticó muchísimo. Lo que pasa es que la señora aprovechó su estatus de fiscal para sí. ejercer eso que por encima de todo. Ay, Dios. Miren, hay una confusión que es bueno como aclarar o especificar, y es que se está confundiendo, están mezclándolo todo en la ley de alguna forma, porque una cosa es que tú le digas algo a una persona y otra cosa es que tú acuses a una persona de algo. Cuando hay una acusación, como por ejemplo que a alguien se le acuse de haber robado, de haber hecho determinada cosa y no hay prueba, ya eso es una... Pero calificar a alguien de tonto o de... Eso no tiene caso. O sea, lo que pasa es que la ley está demasiado ambigua y esa ambigüedad es lo que trae el problema. Si se especifica bajo qué casos se puede someter a una persona de manera específica, Sí, sí. ya no habría problema. Pero es que si tú lo dejas ambiguo, entonces van a empezar los problemas. Por cualquier quítame esta paja, entonces van a someter a las personas. Y eso se va a volver una locura. Y lo que se quiere evitar es llegar a ese punto. Bueno, lamentablemente, ese es uno de los temas sencillitos, uno de los más simples de ese código. Vamos a ver qué pasa. Varias personas, personalidades, han creado un revuelo con esto, entre ellos la gente de Somos Pueblo, Santiago Matías, este muchacho Peguero, han hecho un revuelo con esto. Bien hecho. Y en la Plaza de la Bandera Eso está bien se le hecho. juntó un gentío Eso ahí a está- ellos. ha costado demasiado la libertad de prensa Claro. Eso para indica- que quieran coartarla de por Eso cualquier indica que el cosa. pueblo no está en eso ya de ñoñería con partidos y con gente. Lo que está mal y se va a reclamar. Por otro lado, señores, debemos sentirnos orgullosos de Marilady Paulino. Esta muchachita está en la Liga de Diamante. Esta es una liga que se corre en Europa. Y la dominicana extendió su invito este año en la Liga de Diamante al cruzar en primer lugar en 48 segundos en la parada de Monaco, siendo ese el récord
en la historia de los 400 metros. No, la muchacha va bien. Ella ya ha ganado 3. Sí. Ha participado en 3 y le ha ganado las 3. Y mira, José, le ha ganado a una corredora, la de Jamaica, la de Estados Unidos, o sea, corredoras de verdad, de una gran calidad. Sí. Así que esa muchacha es 1A, está allá arriba, Marilady Paulino. Sí. Oh, es verdad, es de la familia. Mira. Dilcia Paulino, Marilady Paulino. Disculpe, de verdad. Oye, tenemos dolientes. No nos dimos cuenta. Yo me siento muy orgulloso de Marilady. Ella ha representado el país, mira. Sí, de verdad. Señores, hay un caso en Monteplata de un anciano de 93 años que tiene 7 años preso, Epifanio Castro del Carmen. Este es un anciano enfermo. ¿Y qué fue? ¿Se robó 100,000 millones de pesos del Senasa o algo así? Una riña con uno que podía más que él, y a él lo condenaron a 10 años de cárcel, o 15 años, no me acuerdo realmente. No, la condena. Yo pensé que había desfalcado el Estado. Creo que fue a 10 años. Una simple riña. Pero entonces por desfalcar al Estado le pondrán 100. No, eso no se ve, porque eso es otra cosa. Eso tienen influencia adentro y no llega. Pero él salió incluso, sus heridas son más profunda que la del mismo que lo metió, o sea, pero por Dios. El otro con el que él tuvo la riña era una persona influyente y sí, claro, tenía su gente y logró que a él lo condenaran. Él tiene 7 años preso. El señor sufre de Alzheimer. El señor tiene problemas, una enfermedad terminal. Tiene que usar sonda permanentemente. Pero no hay que esperar al 16 de agosto para mandar a ese hombre para su casa. Se está haciendo una cadena. Yo me uno a esa cadena. Ese señor debe salir inmediatamente de prisión. Ese señor debe estar en su casa, debe estar siendo cuidado por su familia. Ellos pueden cambiar la prisión a prisión domiciliaria y que a él lo atiendan en su casa. Pero claro. Es muy penoso y vergonzoso que en la República Dominicana un señor de 93 años esté preso por una simple riña que aquí la resuelven con una garantía económica, pero al pobre señor lo mandaron a la cárcel. Pero José, aquí hay un señor que en su negocio murieron 236 personas y ese señor está en su casa. Anda caminando, exactamente. Y son 236 se amenaza personas. Con un juicio de fondo, sí. Se amenaza con eso, se dice que ellos puede ser que paguen, vamos a ver si es cierto. Pero lamentablemente este caso de Epifanio Castro del Carmen, el gobierno tiene que poner atención a esto. Hay que hacerle un llamado a las autoridades que tienen que ver con esto. De que ese señor debe salir inmediatamente de la cárcel. No puede estar en la cárcel. Eso es inhumano. Es una simple riña, como la tiene cualquiera en un momento que pierde el control. Él no mató, él no robó, simplemente una riña. Entonces, pienso que debe salir de la cárcel, porque no puede seguir siendo así. Da mucha pena, pero vamos a ver qué deciden. Él está en la cárcel de Monteplata. Por otro lado, el tiempo hoy mayormente soleado, muy caluroso. Mucho calor. Escasas lluvias. En las horas de la tarde se prevén algunos chubascos aislados. Y se recomienda usar ropa ligera por el calor. Bien, señores, hasta aquí informaciones generales. Vamos a la primera pausa. Usted está escuchando Capacidades al Límite. ¿Te preocupa el desarrollo, aprendizaje o bienestar emocional de un familiar? En SECAP ofrecemos servicios de evaluación integral, diagnóstico, seguimiento, evaluación psicológica y asistencia médica a través de un equipo multidisciplinario comprometido con la calidad y la inclusión. Calle Mella, esquina Salvador Cucurulo 54, segundo nivel, Santiago de los Caballeros. Citas e informaciones 809-582-8614. Recuerda, las personas con discapacidad o referidas por el Ministerio de Educación obtienen nuestros servicios sin costos. En SECAPSI seguimos trabajando cada día por una sociedad más. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Este es el momento de nuestro tema central.
Bien, seguimos con más de su programa Capacidades al Límite y vamos de inmediato a nuestro tema central del día de hoy. Como comenté al inicio, es un tema muy interesante que de hecho le propuse a la expositora del día de hoy porque me preocupa muchísimo la situación emocional de muchos docentes en estos días, producto de la espera de los resultados de la evaluación del desempeño, otros que esperan poder pedir revisión, que no les facilitan un protocolo. Y realmente yo pienso que los docentes ahora mismo, más que estar en vacaciones, están viviendo uno de los momentos más estresantes de su vida. Entonces hoy vamos a hablar precisamente sobre la salud mental en los docentes, una necesidad, no un lujo. Otro de los temas que nos preocupó es que también un docente se suicidó, pero vamos a hablar de eso en lo adelante con la psicóloga Dilcia Paulino, que es psicóloga clínica y educativa y también tiene una maestría en psicología clínica y de la salud, y hoy está aquí para acompañarnos y abordar este interesante tema. Adelante, Dilcia. Muy buenos días a todos, un placer para mí estar por acá y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan a través de los diferentes medios. Un placer para mí estar compartiendo este tema que es tan interesante y que sé que será de ayuda para muchos. Hola, Dilcia. Hola. Dilcia, vamos de una vez al tema. ¿Por qué debemos dejar de ver la salud mental de los docentes como un lujo y empezar a reconocerla como una necesidad? Es primero importante entender que salud mental es un término que muchas veces mencionamos, pero a veces no entendemos realmente qué significa. Y tener salud mental o una buena salud mental es, digamos, ese estado de bienestar que existe entre los diferentes ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, en lo emocional, en lo psicológico, en lo social, en lo laboral, en lo familiar. Cuando existe esa armonía, podemos decir que tenemos una buena salud mental, para definirlo de manera sencilla, y también cuando contamos con los recursos para poder satisfacer las demandas de nuestro entorno. Entonces, en el caso de los docentes, ¿por qué la salud mental o por qué tener este bienestar es una necesidad y no necesariamente un lujo? Como muchas veces se ve, porque de manera sencilla, el bienestar de ese docente impacta significativamente en su trabajo, en su labor. Yo no puedo pedirte a ti algo que tú no tienes. Yo no te puedo pedir 2,000 pesos y tú no tienes 2,000 pesos. Entonces yo no puedo exigirle a un docente que cumpla con su labor, que sea un buen docente, que haga su trabajo de una manera excelente, si el docente no cuenta con esos recursos, si el docente emocionalmente no se siente bien, psicológicamente no se siente bien, si se siente angustiado, si se siente estresado. Entonces, la salud mental, o cómo es esa salud mental de ese docente, va a impactar en su trabajo, va a impactar en el aula, va a impactar en la escuela, va a impactar en sus estudiantes. Entonces, por eso es importante que prioricemos esa salud mental para que pueda coexistir y pueda realizar un buen trabajo en lo que se requiera en el plantel educativo. Licenciada, ¿cuáles son las principales señales de alerta de que un docente necesita apoyo psicológico? Hay muchas señales que podemos ver y que son fáciles de detectar. Por ejemplo, lo primero es ese agotamiento, ese cansancio, tanto físicamente como emocionalmente, que te dicen, yo dormí anoche, pero yo no siento que descansé, yo me siento cansado, me siento agotado, se irritan fácilmente, se molesta fácilmente, a veces le hablan mal a los estudiantes, a los mismos compañeros, porque cualquier cosa puede ser que se molesten o se irriten. Presentan a veces dificultad para dormir, como ya decía, te dicen que durmieron o no descansaron o que simplemente no pudieron dormir. Se nota el estrés, se nota la ansiedad, se nota que se sienten inquietos, que están ansiosos, como que tú le ves ese aceleramiento en buen dominicano. A veces también tienen dificultades para concentrarse, para prestar atención. Se distraen fácilmente o viven como en las nubes, como que usted lo ve aquí físicamente, pero la mente usted sabe que está en otro lugar, porque a veces está dándole mente a todas esas situaciones que pueden tener. También a veces tienden a perder como esa capacidad
ese interés en las cosas que quizás antes le salían bien, que lo hacían muy bien, como que ya pierden ese interés, tienen también a veces alejarse de sus compañeros, de que antes socializaban mucho, ahora ya no tanto, entre otras muchas señales más que podemos ver que nos pueden decir que ese docente puede estar pasando por una situación que debemos de tomar en cuenta. Mira, los docentes, yo pienso que en estos momentos, como dije al inicio, están viviendo uno de los momentos más estresantes de su vida. Están de vacaciones, pero pienso que están trabajando mucho más que como si estuvieran trabajando en el aula. Muchos docentes, de hecho, han tenido que posponer viaje de sus vacaciones y algunos compromisos que tenían para dedicarse a dar seguimiento a la situación de la evaluación del desempeño. Entonces, ¿piensas tú que también habiendo amenaza con no iniciar el año escolar, piensas tú que con esta situación de estrés que están viviendo los docentes, el año escolar, aunque se resuelvan los problemas, porque se van a resolver, porque ellos están cada día más unidos y están haciendo muchas manifestaciones y a este gobierno no le gustan los escándalos, ¿piensas tú que ese estrés puede influir en el desempeño del docente para el próximo año escolar con sus estudiantes? Por supuesto que sí. Como dije al principio, el bienestar del docente impacta significativamente en los estudiantes y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sea de manera positiva o sea de manera negativa. A nadie le gusta trabajar bajo presión, trabajar básicamente como una amenaza o como que si no hace esto las consecuencias serán aquello. Entonces tenemos que entender que los docentes tienen un rol muy importante, que es enseñar al futuro del mañana, como de estimular y a los estudiantes de hoy. Entonces es muy importante que exista un proceso lo más afable posible para ese docente, que el docente no se sienta presionado, que no se sienta angustiado con todos esos procesos, que no sienta que hoy está aquí pero que mañana no sé qué va a pasar conmigo, porque cada día hay algo nuevo. Entonces, claro que sí, que toda esa situación impacta significativamente y en este caso lamentablemente negativa en el desempeño que ese docente pueda tener en el año escolar, ya sea a principio, en el año escolar completo o a mediado, y en ese proceso de enseñanza a los estudiantes. Y sabemos que cuando uno mentalmente no está tranquilo, uno no trabaja igual. Entonces, claro que sí que va a impactar. Esperemos que todo se pueda solucionar, pero claro que lamentablemente puede tener consecuencias negativas en ese aspecto. Dice, ¿qué papel desempeña la familia en el bienestar emocional de los docentes? La familia, aunque la familia no lo crea, desempeña un papel muy importante en realidad, porque la familia te puede ayudar o te puede desbalancear un poquito. La familia es una red de apoyo que es muy importante en los docentes, porque muchas veces los conflictos que hay entre el docente, estudiante y familia son una fuente de estrés en los docentes y son una fuente que afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero cuando la familia ve a un docente como un docente, una persona que acompaña a su estudiante, que es humano al igual que ellos, que tiene sus virtudes, que tiene sus defectos, el proceso es más afable cuando existe una buena comunicación, una buena interacción entre ellos, cuando existe esa empatía también por el otro, es más afable, porque algo que pasa aquí lamentablemente es que a veces las familias ven al docente más como un enemigo que como un amigo o como esa persona que acompaña a sus estudiantes, porque yo he estado en lugares donde muchos padres hablan de los maestros como que son sus enemigos a muerte, y yo a veces me tengo que callar porque mi mamá es maestra y quisiera como defender y decir no todos son así, no, pero claro. Es importante que la familia vea al docente como un amigo, como una persona que es humana, al igual que ellos, que tienen sus virtudes, sus defectos, y que lo que pasa ya en el ministerio, con las luchas, con las cosas, son cosas que pasan, pero que ellos lamentablemente no tienen control sobre eso, y que a veces son cosas que hay que hacer lamentablemente para obtener una respuesta en relación a alguna situación. Lo que dice la licenciada Paulino sobre cómo las familias muchas veces ven a los maestros como casi como rivales y enemigos,
un amigo mío escribía un artículo recientemente, el doctor Omar Mesón, y él explicaba un fenómeno que se está dando, y es que desde que tenemos las redes sociales, si ustedes se ponen a ver, un niño sale a las 7:30 de la mañana o a las 7 de la mañana de su casa, se va a la escuela, está hasta las 3 de la tarde, los padres no han llegado a la casa, el niño está solo con sus redes sociales, luego en la cena, si acaso se reúnen un momento, cada uno en su teléfono, vuelve el niño y se acuesta, el niño pasa todo ese tiempo en la escuela, todo ese tiempo con el maestro, entonces la familia muchas veces al sentirse tan desplazada le da una sobreprotección a los niños como una forma de ver si se pueden acercar a estos niños, pero los padres ya no tienen ese poder que tenían antes, que eran bastante cercanos y la familia tenía un papel importante. Entonces la familia, al verse desplazada, muchas veces ve en el maestro a como rival, y entonces por eso protege tanto al niño, porque es que no tiene ningún control ni ninguna forma de acercamiento al niño. Eso decía el doctor Omar Mesón recientemente en un artículo, contribuyendo a la idea de qué puede hacer la familia para apoyar al docente. Licenciada, ¿dónde puede o cómo puede un director de centro educativo contribuir a proteger la salud mental de su personal docente? Los directores también tienen un papel muy importante en este ámbito, porque el clima o el ambiente en el que ese docente labore puede ser un elemento que puede estimular ese desequilibrio a nivel de salud mental, o que puede ayudarlo también. ¿Cómo un director puede ayudar? Bueno, en primer lugar, promoviendo un clima de trabajo saludable, donde exista una comunicación respetuosa, donde las cargas laborales se distribuyan adecuadamente, que no es que todo para ti y los demás bien gracias, donde ese docente se siente escuchado, que si por ejemplo tiene una situación que se le dificulta quizá dar clase hoy o por alguna situación personal, que pueda acudir donde ese director y explicar, decir cómo se siente, que no lo vea como un rival o como un enemigo, que muchas veces lo que pasa, que a veces entre los docentes y directores no existe esa comunicación o esa relación afable, y existe más un clima de tensión que un clima agradable. Entonces, también ayudando y promoviendo el acompañamiento emocional, no viendo, por ejemplo, el que un docente vaya al psicólogo como un estigma, un prejuicio, sino que promueva siempre un clima saludable, un clima respetuoso, un clima afable, empático, de modo que ese docente se sienta en casa, porque la escuela, pasan más tiempo en la escuela que en su casa, y pueda sentir que realmente es escuchado, y que si tiene una situación en algún momento tiene alguien donde ir, donde se le puede escuchar y donde se le puedan brindar las herramientas necesarias. Muchos docentes se quejan de la sobrecarga y dicen que el sistema solo se enfoca en las evidencias y no, como que no deja al docente aplicar sus estrategias, como que no lo deja hacer ello, no lo deja aplicar sus conocimientos, sino que tienen que regirse por un sistema que le dice debe hacer una planificación o debe hacer tal o cual trabajo tal cual se le indica. Entonces el docente lo que hace es con eso estresarse, tener muchas situaciones emocionales, porque muchas veces no está de acuerdo incluso con la manera que se le impone trabajar. Entonces, te pregunto, ¿cómo puede contribuir el Ministerio de Educación específicamente con la salud mental de los docentes? Porque muchos se estresan por eso, y muchos han tenido situaciones por la carga laboral, por las cosas que se le exigen, que hoy le dicen que tiene que hacer una cosa, pero mañana le dicen que tiene que hacer 5 diferentes. Hoy lo convocan a una reunión a las 10, pero a las 10:30 lo convocan a otra, y eso hace que ellos se vayan estresando. Entonces, ¿de qué manera el ministerio puede organizarse para poder aportar a la salud mental de los docentes? Sí, es importante en primer lugar entender, como usted dice, que los docentes son humanos, al igual que nosotros, y que esa sobrecarga laboral, esos cambios, de que hoy es una cosa, mañana otra, no ayuda para nada al docente. Entonces, en primer lugar, es importante también que a veces, lamentablemente, en el ámbito
educativo, aunque son licenciados al igual que nosotros, existen muchos estigmas sobre buscar ayuda emocional, buscar ayuda psicológica. Entonces, bueno, también promoverle esa oportunidad a los docentes de tener ese acompañamiento psicológico, que si en algún momento se sienten estresados, se sienten ansiosos, si se sienten sobrecargados laboralmente hablando, puedan acudir a un especialista para poder ayudarle en esa parte. También entender que a veces tanto protocolo y tantos requisitos y tantos objetivos que cumplir, si no están dentro de los parámetros que se puedan cumplir, se hace difícil, porque a veces tenemos un sinnúmero de cosas que hay que cumplir, pero cuando vemos la realidad de la situación es imposible cumplir eso. Entonces, brindar objetivos, estrategias que sean posibles cumplirla, porque el ministerio exige mucho, pero a veces no brinda los recursos para que esas cosas que ellos exigen puedan cumplirse. Entonces yo digo que debe haber más como un equilibrio entre lo que ellos exigen versus los recursos también que ellos le brindan al docente para que pueda cumplir con esos requisitos que ellos tienen, porque por ejemplo a veces al docente se le exige que cumpla con X requisito en una aula, pero es una aula donde el docente tiene quizá 40 estudiantes, que es imposible tú cumplir con esos requisitos. Entonces ahí el docente está entre la espada y la pared, porque una cosa es lo que me dice el ministerio y otra cosa es la realidad que tengo en la escuela o en la aula. Entonces es bueno que quizás se reorganice un poco esa parte y se vea la realidad de la educación, la realidad que tienen las escuelas de cara a cara y no tanto en papel, porque en papel todo se ve muy bonito, pero ya llevarlo a la realidad es algo totalmente diferente. Mira, el sistema de trabajo de SECAPSI, en principio, por autoridades del Ministerio de Educación, fue muy criticado porque ellos decían que nosotros, por la forma que nosotros tenemos de trabajar, principalmente con el equipo de trabajo social y también el departamento de evaluación integral, diagnóstico y seguimiento, ellos decían como que no asistían todos los días a planta. Eso es un problema grave que tiene el ministerio y gracias a Dios que esto se está ya regulando, que se está haciendo el teletrabajo, que ya va a ser pronto ley, porque señores, usted tener todo el tiempo un maestro en un aula o un psicólogo, el psicólogo educativo, esto es una sugerencia para el Ministerio de Educación, las autoridades de aquí, debe muchas veces hacer visitas a la familia por situaciones que se presentan con los estudiantes. Sé que el psicólogo educativo ha querido hacerlo, porque conozco muchos psicólogos buenos, aunque otros no, muchos psicólogos que tienen buena disposición de trabajar, pero el ministerio lo limita y quisieran hacer esto, pero el ministerio no le permite visitar muchas veces a la familia y también, aparte de eso, que lo sobrecargan de trabajo, el psicólogo no tiene el tiempo para visitar. Entonces, nosotros establecimos un trabajo, tenemos un método de trabajo en el centro de que, por ejemplo, 2 días, por ejemplo, en el departamento de evaluación integral tienen 2 días para hacer evaluación, un día para hacer evaluación, un día para hacer terapia, otro día para corregir informes de evaluación, otro día, o sea, yo tengo mi trabajo dividido y no siempre mis psicólogos están en los consultorios ni en el aula, pero siempre están laborando, siempre, hasta tarde de la noche, que eso ahí incluyo a Ramón, que es el revisor de estilo del Departamento de Evaluación Integral, que se encarga de corregir, porque señores, educación valora muchísimo los informes de nosotros como centro, que son bien preparados, que son informes bien elaborados, pero eso es un procesazo. Ay, sí. Eso es un proceso. Entonces eso no es tan fácil como por eso hay tantos centros que no pueden cumplir con eso, y no es porque no cuentan con la capacidad ni con los conocimientos, es porque no se le permite. Yo agradezco que nosotros somos una institución semioficial y como que yo siempre me he impuesto a esas cosas porque he tenido problemas, porque he sido criticada, que dice, que no van todos los días al aula. No. Muchas veces mis psicólogos, mis maestros, enfermeros, asistentes de trabajo social están trabajando fuera, porque el trabajo más importante es
fuera del espacio, fuera del espacio físico. Entonces, pienso y quiero preguntarte, ¿crees que el ministerio debe cambiar su sistema de trabajar con los docentes? ¿Cree que debe implementar más estrategias como esta? Se casi está a disposición para enseñarle. Entonces, sigo. ¿Cree que debe implementar más estrategias como esta y acostumbrar a sus docentes, no sobrepueblarle, o sea, sobrecargarle las aulas de 38 estudiantes? O sea, que si tiene 15 estudiantes, ese docente, pues pueda trabajar bien. Y que si puede haber docente para trabajar en el área del trabajo social y aportar, yo pienso que dividir los trabajos. ¿Tú piensas que el sistema debe cambiar su estrategia de trabajo, su metodología de trabajo? Sí, debería actualizarse un poco en ese sentido, porque la metodología de trabajo que está ahora, yo creo que es la misma que estaba cuando yo estudiaba, hace varios años atrás, quizá la misma que cuando ustedes estudiaban, me refiero a las escuelas. Entonces sí sería bueno, ahora mismo estamos en los tiempos modernos, la tecnología es un recurso que podemos utilizar de diferentes maneras, y sí sería bueno brindar una actualización que ayude al maestro, obviamente sin quitar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que facilite el proceso y que sea más viable para todo. No porque un docente esté 24/7 en una aula significa que está cumpliendo con su trabajo al 100%. Mirando el reloj. Porque yo puedo ir de lunes a viernes a hacer CAXI y tal de 8 a 4 o de 9 a 4, pero no significa necesariamente que yo estoy ejerciendo mi labor o que estoy laborando. Entonces, no porque un docente esté en una aula o un psicólogo esté en una oficina significa que realmente está haciendo su trabajo. Es bueno de que ya que usted tiene un profesional que quizá tiene muchas luces, que tiene muchas habilidades y muchas destrezas, pues sáquele provecho, tome cada una de esas habilidades. Sáquele el jugo como Ana García, dilo claro, por eso es lo que ella quiere decir. Sáquele el jugo, porque yo le saco el jugo en todo. O sea, conmigo hay que trabajar 24/7. Ramón me manda los informes a las 12 y a las 3 de la mañana, porque se trasnocha corrigiendo esos informes, y a veces ustedes mismas le están enviando a hablar y esos informes a las 10 y a las 11 de la noche. Entonces, sáquele el jugo a ese docente, pero sin usted exprimirlo. Exacto, que puede existir ese equilibrio. Exacto. Porque hay muchos docentes que están sumamente capacitados, pero desafortunadamente el sistema educativo no sabe aprovechar ese potencial, porque sigue utilizando la misma quizá manera arcaica que utiliza anteriormente, y porque funciona, pues no hay que cambiarlo, porque según ellos funciona y no hay que cambiarlo, pero hemos visto realmente que no, que sí es necesario que se actualice un poco en ese aspecto. La rigidez, José, no decía que la rigidez del sistema no ayuda. Ese es uno de los problemas. Los sistemas, para funcionar, tienen que ser flexibles y adaptarse a las necesidades y a los tiempos. Y quizá eso es lo que no se está dando con el ministerio. José. Dilcia, es de todo sabido que generalmente gran parte de la población piensa que si tú vas a un psicólogo o un psiquiatra porque tú estás loco. Todavía mantienen eso, pero eso realmente no es así. A veces necesitamos quien nos dé un equilibrio, quien nos ayude a coordinar mejor las cosas. En este caso, ¿cuándo es recomendable que un docente acuda a un profesional de la salud mental? Esa es una muy buena pregunta, porque como usted dice, lamentablemente aquí existen muchos estigmas sobre la salud mental. Aunque hemos avanzado mucho realmente y ya no se ve con tanto prejuicio el que alguien vaya a un psicólogo, todavía hay algunas personas que le da un poco de vergüenza. Entonces, en el caso de los docentes, a veces algo que pasa con los docentes es como que se le dificulta reconocer realmente cuando necesitan ayuda. Pero si usted, docente, ve, por ejemplo, las señales que mencioné anteriormente, que tiene dificultad para dormir, que se agota fácilmente, que emocionalmente está irritado, que no rinde al 100%, que se le dificulta concentrarse o prestar atención en algo, que se siente mentalmente saturado, que un ejemplo, usted está en su casa pero su mente sigue en el trabajo, porque hay gente, cuando usted ve que usted se duerme y que usted no descansó y que la mente de usted lo que estaba en el trabajo, en la oficina, en el aula, es bueno uno revisarse, porque eso no va muy bien. Entonces, si usted siente que se siente saturado, que tiene dificultad para dormir, que se irrita fácilmente, que se le dificulta concentrarse, que anteriormente quizá usted disfrutaba hacer algo, pero ya no, que por ejemplo, hoy es domingo y ya usted está pensando en que mañana tengo que ir para la aula a dar clase, que
el pensarlo ya con eso le arruina la semana entera, pues es bueno que usted vaya al psicólogo y vea qué está pasando, porque muchas veces los docentes a veces están padeciendo de estrés, específicamente a veces hasta tienen burnout y ni siquiera se dan cuenta. Entonces es bueno uno acudir a un psicólogo para que ese psicólogo le ayude, le brinde esas herramientas que uno necesita y pueda ayudar a llevar mejor esa carga con las estrategias correctas y acorde a la situación. Licenciada, ¿qué efectos tienen la violencia escolar, las conductas desafiantes y los conflictos con las familias sobre el bienestar emocional del docente? Son situaciones que generan mucho desgaste en los docentes, emocionalmente, psicológicamente, generan mucho desgaste en general, porque muchas veces son situaciones que a veces se salen de las manos, entonces el docente a veces siente impotencia o se frustra con esas situaciones e impiden o se vuelven un obstáculo también en su proceso de enseñanza. Entonces es importante ahí también que las directivas de la escuela ayuden en esa situación, porque son situaciones que lamentablemente van a interferir en el proceso educativo de ese docente, que van a ocasionar inconvenientes, porque un ambiente donde existen muchos inconvenientes, ya sea con los estudiantes, o ya sea con la familia, ya sea con el personal docente, esto es algo que va a interferir 100% en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si el objetivo de docente, que ir a dar clase, vamos a ponerlo así de manera sencilla, se ve interferido por situaciones externas, pues obviamente ese objetivo no se va a cumplir. Entonces, bueno que, como dije anteriormente, siempre se trate de que haya un clima afable, y no es que estas situaciones no van a ocurrir, claro que van a ocurrir, pero si ocurren, que el docente siente que tiene ese respaldo para saber cómo afrontar esa situación y que la directiva del centro, el cuerpo de gestión, le va a colaborar y le va a ayudar, al igual que la familia también. ¿Y cómo pueden, licenciada, los docentes, y esto es muy importante, establecer límites saludables entre su vida laboral y su vida personal? Sí, es algo muy importante porque la mayoría de docentes se llevan el trabajo a casa. Por ejemplo, ustedes ven que están en el aula, que tienen que planificar, pero no, yo planifico cuando llego a la casa, o yo hago esto cuando llegue a la casa. Entonces es importante, como usted dijo, crear ese límite de que trabajo es trabajo, casa es casa, que cuando lleguen a la casa traten de desconectarse de su trabajo, traten de que si en este celular tienen los números de los padres, pues no use ese celular, bloquéelo un rato, que bloqueelo por 8 horas hasta que usted vuelva a la escuela. Si hay trabajo que hacer, pues, por ejemplo, si usted tiene una hora libre, tratar de hacerlo en la escuela. Obviamente el tiempo no da, porque hay muchas cosas a veces lo que el docente tiene que hacer, pero es importante que el docente reconozca que hay un límite que debe poner entre su vida laboral y su vida personal, y que puede existir ese equilibrio, porque cuando no hay equilibrio entre lo laboral y lo personal se vuelve un caos, y ahí es donde vienen enfermedades a veces físicas que son a raíz de ese estrés, de esa angustia que viven debido a que no hay ese equilibrio entre lo laboral y lo personal. Entonces es importante establecer un límite antes de que sea muy difícil hacerlo. Dilcia, ya finalmente, ¿cuál sería su principal reflexión para que la sociedad comprenda que cuidar la salud mental de los docentes no es un lujo, sino una necesidad para garantizar una educación de calidad? Es importante entender que que la salud mental, en primer lugar, como perfectamente dice el tema, no es un lujo, es algo necesario para todos nosotros. Entonces, cuando un docente tiene una buena salud mental, es un docente que podrá brindar un buen servicio, que podrá brindar una educación de calidad. Es un maestro que va a realizar un trabajo con amor, con cariño, que todo va a fluir de la mejor manera posible. Entonces es importante reflexionar que cuando cuidamos la salud mental de un docente, estamos protegiendo a un profesional, estamos protegiendo a una persona, y que el bienestar es importante para todos. Los maestros son humanos, al igual que nosotros. Los maestros son personas que, al igual que nosotros, lloran, se estresan, tienen ansiedad, no son superhumanos, que a veces lo queremos ver así. Entonces, si queremos una educación de calidad, debemos comenzar con cuidar a quienes hacen posible o a quienes brindan esta educación de calidad. Entonces, es importante, en primer lugar, grabarse el tema de que tener una buena salud mental
no es un lujo, es una necesidad, y es una necesidad que los maestros necesitan, valga la redundancia, para poder brindar una educación de calidad a nuestros hijos, a nuestros primos, hermanos y a todos los estudiantes que poseen. Agradecer a la licenciada Dilcia Paulino su excelente exposición sobre este importante tema. Continuamos con Capacidades al Límite. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Tiempo de analizar los acontecimientos en Capacidades al Límite. Panorama Actual. La libertad de expresión, la obsesión de nuestros políticos por el respeto hacia sus honorables personas y la democracia buena versus la mala. La libertad de criticar es parte esencial del ser dominicano. La crítica a todo sistema es esencial a la democracia, consagrada en nuestra Constitución en el artículo 49 sobre la libertad de expresión e información, cuando dice que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio en que pueda establecerse, sin que pueda establecerse censura previa. Además de la Constitución Dominicana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19, elaborado por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, en su resolución 217A número 3, respalda como un ideal común para todos los pueblos y naciones esas palabras que cientos de veces repitiera el gran locutor Ramón de Luna en su noticiario del mediodía durante la dictadura de los 12 años de Joaquín Balaguer, y que dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Esto dicho, resulta incomprensible que como cualquier otro gobierno, intente vulnerar esa libertad tan cara a los dominicanos, y que tantas vidas de buenos periodistas y comunicadores costó a esta frágil democracia que hoy nos gobierna, y que pretende vulnerar con leyes anacrónicas unas conquistas sociales que respalda la sangre derramada de los periodistas Orlando Martínez Jauli, asesinado a tiros el 17 de marzo de 1975 en la calle José Contreras por su crítica al régimen desde su columna Microscopio en el periódico El Nacional y la revista Hora, o a Gregorio García Castro, alias Goyito, acribillado el 28 de marzo de 1973 en la calle Las Mercedes, cuando era jefe de redacción del vespertino Última Hora y firme opositor al régimen balaguerista. Y ni se diga de Guido Gil Díaz, periodista, abogado e historiador, desaparecido a principios de los 12 años tras defender a los trabajadores azucareros del Central Romana. Lo hasta aquí expuesto es solo para mencionar algunas de las víctimas que hicieron posible esta libertad de expresión que el presente gobierno PRMista, sin ningún sentido de la historia, hoy pretende arrebatarnos con leyes disfrazadas de protección al honor, un honor del que carecen, pero que pretenden imponer a fuerza de leyes impopulares y contrarias a una libertad de expresión que ya se pagó con trágicos tributos de sangre. Olvida esta clase gobernante, que sabemos será olvidada en el zafacón de esa historia que ellos olvidan y parecen desconocer, que el honor es una cualidad moral que impulsa a una persona a cumplir con sus deberes frente a sí misma y ante los demás, y que implica actuar con rectitud, honestidad y lealtad. Actos estos que generan respeto social, buena reputación y la estima propia. Este concepto del honor que tanto reclama esta clase política bastarda y corrupta consta de 3 dimensiones. La primera es la dimensión moral, que incluye la integridad, la dignidad y el valor interior
que guía el comportamiento de alguien para que actúe correctamente bajo principios éticos. Y ya dirán nuestros amables radioescuchas si un partido político que ha llevado la deuda pública de República Dominicana en apenas 6 años de 44,000 millones de dólares en agosto de 2020 a la salida del expresidente Danilo Medina hasta los 84,000 millones de dólares a mayo de 2026 y condenándonos a la pobreza eterna, puede reclamar ser tratado con honor, cuando a la clara estos gastos desenfrenados gritan todo lo contrario. Dicen que esa clase política que nos está gobernando ha hecho de esta administración un festival de préstamos que nos obligará a pagar a nosotros lo que nos condenará a un futuro de deudas infinitas con las que se hipotecará nuestro futuro y el de nuestros hijos. La segunda dimensión del honor es la social, que tiene que ver con la buena fama, el prestigio o el reconocimiento que una persona recibe de su comunidad gracias a sus acciones y trayectoria. Y si por acciones y trayectorias es esa buena fama de gran parte de nuestra clase política, esta queda en entredicho. La tercera dimensión, la del reconocimiento, homenaje o distinción, solo se puede otorgar a estos honorables bajo la premisa de que de repente todos actuemos desde la hipocresía y premiemos la incompetencia, el despilfarro, la deshonestidad y el disimulo con que estos actúan, y olvidemos que el honor se gana con las buenas acciones, actuando bajo una ética de corrección y no exigiendo el respeto que solo dan las buenas acciones y no las imposiciones desde el poder. Es hora ya de que la democracia buena no dependa de que todos apoyemos al gobierno y la mala de que se critique a ese gobierno. La buena democracia es aquella que permite la crítica a ese sistema que la sostiene y que no atenta contra las libertades individuales a expresarnos con total libertad sobre lo que nos afecta como grupo o comunidad. La mala democracia, por el contrario, se apoya en la adulación, en la compra de conciencia, y llama bueno a lo malo, gobierno del cambio a mayores niveles de corrupción política, y tiene a la libertad de expresión y teme a la libertad de expresión. Nuestro trabajo es no dejarnos confundir y continuar mostrando los males sociales independientemente de cómo pretendan nombrarlos los mismos malos hombres y mujeres de siempre. Hasta aquí, Capacidades al Límite. Nos veremos la semana próxima en otro programa más.